Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que chévere. En este tutorial o conversatorio, vamos a llamarlo así, vamos a conversar, a retomar el tema de la memoria, pero me voy a dirigir ahora un poco hacia el piano, porque en, en un video anterior estuve hablando más sobre la guitarra y también por una pregunta de un alumno específicamente de guitarra y lo dirigí hacia allá. Aunque pudiéramos hablar que bueno, es muy parecido, pero sin embargo hay que tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Fíjense, el tema de la memoria es bien interesante y estuve conversando con unos amigos hace un tiempo sobre el tema de las inteligencias que hizo ese estudioso de la psicología, el doctor Howard Gardner, y habló de los tipos de inteligencia que tiene el ser humano, ¿no? Y justamente la memoria tiene que ver con eso, porque por ejemplo nosotros tenemos una memoria postural, eh, vamos a decir, también hay una memoria como de situación espacial que la usan mucho los bailarines, los deportistas, pero también el ejecutante de un instrumento, y en el caso del piano, nosotros tenemos una postura, ¿verdad? Para sentarnos más cómodamente, evitar las tensiones musculares y todo eso para que podamos tocar también. Igualmente en la guitarra hay una postura recomendada para la parte de la gente que hace la guitarra clásica, y de repente nos relajamos un poco más con la ejecución de la música popular. Sin embargo, vemos que muchas veces nos podemos crear problemas por no seguir esa postura más adecuada, ¿no? Por supuesto, son repertorios diferentes, a veces se aborda el instrumento de una manera distinta, entonces no es lo mismo. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el piano, en la experiencia que he recogido, no solamente por mi caso, sino los compañeros con los que he compartido, que muchos de ellos con mucha más experiencia. Eh, Recuerdo un compañero que estudió piano y después retomó en el tiempo, Julián Alfredo Guillén, un excelente pianista, de lo de esa gente que es perfeccionista, pasa una cosita y se vuelve a empezar y eso. Y yo me acuerdo lo metódico que era para estudiar. De hecho, una vez me regaló una como un cronograma de trabajo, o sea, un horario, donde estaban distribuidos diferentes estudios en los diferentes días, mañana, tarde, inclusive noche, porque él decía que hay que tener los dedos trabajando y eso ejercitaba ese tipo de memoria. Y también en una ocasión me prestó unos libros que él tenía muy buenos libros de, para mejorar la ejecución del piano. Y uno de esos libros hablaba de la memoria pianística. Está dirigido totalmente al piano. Entonces, fíjense, eso que hablábamos de la posición, en la medida que nosotros vamos trabajando organizadamente, la posición de las manos, se nos va haciendo, ¿verdad? Como que ponemos las manos y ya estamos en un lugar, sabemos en qué lugar estamos y nos movemos y de repente cerramos los ojos y podríamos tocar un fragmento sin estar viendo. ¿Ve? En la guitarra es como más sencillo cuando hacemos acordes. De repente hacer un punteo hay que estar viendo aunque muchas veces si estamos en un área, este, en un lugar, se hace como sencillo. Pero fíjense, en el piano ocurre igual. Cuando estamos tocando, sabemos, estamos
en la octava central con la mano derecha, por ejemplo, y la octava grave. Y estar pendientes de esas situaciones nos hace, se va haciendo eso como automático, ¿ves? Y eso es como una memoria, vamos a decirle memoria postural o memoria kinestésica. Le podemos poner diferentes nombres, pero ahí hay una cosa importante. También tener las alturas adecuadas del instrumento con respecto al cuerpo, ¿verdad? Lo cómodo que estoy en la silla, si estoy usando pedal, tengo el pedal en un lugar que puedo ejecutarlo bien, que no tenga ningún problema con el pie. Todos esos detalles son importantes. Luego, cuando estamos haciendo la pieza, podemos pensar, si nosotros estamos comenzando, que ese es uno de los problemas que a veces se presenta. Por ejemplo, hay alumnos que yo he tenido que se están iniciando en el piano, entonces quieren estudiar la parte de teoría también. Pero fíjense, cuando estamos en una escuela de música, nosotros vemos la teoría aparte y después vamos a la clase de piano. O sea que cuando llegamos a la clase de piano, nosotros muchas cosas teóricas ya las resolvimos. Lo que hacemos es poner en práctica eso que ya aprendimos. En el caso de una clase particular fuera de una escuela de música o conservatorio, es diferente, hay otra dinámica. La persona quiere tocar rápido y no hay el tiempo para hacer la clase esa teórica. O sea, uno le hace como unos tips, pero no es lo mismo. Una clase de teoría y solfeo, tú pasas todo ese tiempo viendo la parte teórica y tal, y después practicas solfeo por todos lados, o sea, estás claro en ritmo, en melodía, entonces tienes cosas que ya resolviste. Entonces ahí hay también una situación que de tiempo de estudio importante, ¿no? No podemos comparar la rigurosidad que hay en el estudio formal y en un estudio que de repente es como un hobby. Entonces fíjense, por ejemplo, con respecto a eso de la parte de la melodía y eso, es muy importante con la colocación de las manos, de los dedos que van a hacer esa melodía. Por ejemplo, hay libros que trabajan mucho eso, todos los libros que son de repertorio. Bueno, hay una parte de ejercicio importantísima para los dedos, el Hanon, Cherny, todos esos libros que son de formación de acordes y son cosas que en algún momento la vamos a hacer en alguna pieza. Pero después de eso viene la parte de repertorio ya. Fíjense cómo está estructurado el estudio. Cuando uno pasó por unos estudios de Hanon, unos estudios de Cherny, cuando tú agarras ya una pieza de repertorio, tu mano ya cae en los dedos donde van. ¿Ves? Si yo quiero tocar esa pieza de una, voy a tener problemas, porque no tengo, o se me va a hacer más difícil, porque esos ejercicios me prepararon para llegar a eso. ¿Ves? Algunas personas se toman los ejercicios como una tortura también, que yo veo que eso a veces es una exageración, pero los ejercicios también me mantienen la fluidez de la ejecución. Ojalá tuviéramos más tiempo para hacer ejercicio. Esa es una de las cosas que yo, wow, todos los músicos de repente queremos eso, pero a veces no hay el tiempo. Entonces fíjense, también en esa parte de ejecución de melodía y acompañamiento, de repente tenemos que ir poco a poco, no podemos hacerlo a la velocidad de la pieza normal. Ah, no, pues que yo la oigo ahí. No, bueno, pero tenemos que hacerla más lento para poder dominarlo. Y en esos pasajes que son difíciles, tenemos que a veces buscar un ejercicio que me ayude antes de resolver, porque siempre los libros de ejercicios, siempre esos ejercicios se pensaron para resolver un problema y entonces podemos utilizarlo. Después la parte de acompañamiento nos ayudaría mucho si estoy haciendo
Generalmente uno hace acordes en la mano izquierda, ¿verdad? Y la melodía va en la mano derecha. Y si yo, por ejemplo, sé algo de armonía, me ayuda mucho, porque sé cómo voy a colocar los dedos en esos acordes. Si yo desconozco de armonía, bueno, eso es como chino, porque tengo que poner 3 dedos de repente o 4 dedos en una formación de un acorde, y si no estoy muy claro con eso, ¿me entienden? Este, en el estudio de las escuelas de música o conservatorios, la armonía se ve, ya es una materia que está por allá por el quinto año, y se ven 3 armonías. Entonces imagínense ustedes todo lo que es eso, ¿no? Todo lo que implica eso, para uno reconocer un acorde, ejecutarlo y todo, y de repente hacer una inversión, este, toda esa teoría que es válida y que también se pone en ejecución cuando estamos haciendo una pieza. Otra cosa que podemos hacer es pensar en la magnitud de la obra. Hay obras pequeñas, bastante cortas, pero hay obras más largas que tienen una estructura, y esa estructura hay que entenderla para poder ejecutarla. ¿Ve? No es lo mismo tocar una pieza infantil que de repente una pieza de 8 acordes, que tenga que estudiar una sonata completa. Imagínense ustedes la cantidad de compases que hay allí. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando estamos viendo esa parte de estructuras más largas, reconocer motivos, reconocer frases, reconocer secciones de la forma de la pieza, que eso entra dentro de una materia que se ve también a lo que decidimos en algún momento estudiar un poquito más, que se llama análisis de la composición. Y el análisis de la composición a veces uno lo empieza a ver cuando está estudiando una obra, que los maestros le empiezan a rayar la partitura, mira, haz esto y esto tiene esto y esto repite otra vez por acá abajo. Entonces ahí ya hay como una vista previa pues de esa materia, que esa materia es muy bonita porque tiene toda también una parte teórica que va validando todos esos conocimientos. Y bueno, a mí me cambió la vida, fue un switch que me pasé cuando vi esa materia, que la vi con el maestro Luis Ochoa, que Dios lo tenga en su santa gloria, un hombre bastante formado musicalmente, guitarrista, compositor, uno de esas personas que uno dice, wow, cómo sabe tanto y cómo nos entregaba su conocimiento. O sea, es un profesor de verdad. Que hay gente que tiene un conocimiento y lo tiene para él y no le suelta uno de a pedacito. Este profesor se da por completo y traía sus libros y bueno, fueron unas clases muy bonitas. Entonces, fíjense, ese análisis nos da también una panorámica, un mapa de las piezas más complejas. Y eso también se traslada cuando nosotros tocamos en algún, o sea, estamos como claros en las partes de la obra, qué es lo que viene ahorita, qué es lo que, o sea, todas esas cosas. Porque uno ve desde afuera la ejecución de, por ejemplo, de una orquesta, perdón, y uno puede pensar que es muy sencillo. Pero coordinar todo eso, las entradas, mira, aquí viene un corte, y entonces la percusión marca unas cosas ahí, después viene esto, este instrumento también le da entrada a lo otro, incluyendo música popular, que a veces no hay partitura, no hay nada, pero hay todas esas cosas, también uno las puede tener claras y se pueden anotar, aunque no tengamos una formación musical, se puede hacer un esquema de la obra para más o menos uno saber qué se va a hacer. Porque hay muchos músicos, sobre todo en las agrupaciones folclóricas, pasa que la mayoría de la gente no tiene estudios musicales, pero conociendo la estructura, mire, esta es la parte A,
esta es la parte B, esta es la parte C, pero entre la parte A y la parte B yo voy a hacer una descarguita ahí de un instrumento de percusión, de un bongo, o el bongo soltó, el bongocero soltó el bongo y agarró la campana y marcó pa, 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 pa. O sea, ahí hay unas señales, sobre todo en la salsa y ese tipo de música, pero en el folclore también, en la gaita, que es una música folclórica del Caribe, de Venezuela particularmente, o en la murga, que por acá en el sur. Entonces es bien interesante eso. También recordar las escalas, si estoy en unas escalas mayores, este, cómo están formadas las escalas, porque de repente estoy tocando en otra tonalidad y entonces de repente, uy, pero y ahora ese sí no es natural, es un si bemol, ¿ves? O no es un si bemol, es un la sostenido, porque estoy por el lado de los sostenidos, o sea, todas esas cosas hay que tenerlas claras para ir mejorando todo eso, por eso no es malo ir estudiando cositas de a poco y siempre estar pendiente de mejorar. No creerme que ya me la sé toda, yo no me la sé toda, he estudiado bastante y no me la sé toda. Y sé que hay mucha gente que sabe bastante y están claros en que no se la saben todas. Y uno, bueno, ha tenido la suerte que toca varios instrumentos, varias cosas. A lo mejor hay personas que se quedan con un solo instrumento y bueno, profundizaron más que uno, ¿verdad? O se dedicaron totalmente a eso. En el caso mío, por ejemplo, que no he sido, este, no he vivido totalmente de la música, sino que he tenido que hacer otras actividades porque tengo otra profesión. Entonces los tiempos a veces no le dan a uno. Sin embargo, estudié la música más que mucho, más mucho que la ejercen, ¿no? Entonces, el estudio no está mal. O sea, el estudio es una cosa que uno le debe, si está haciendo algo, profundiza, estudia. Los libros no muerden, como dice un gran filósofo por ahí. Este, también fíjese, desarrollar esa memoria auditiva de cómo suenan algunos pasajes, algunas cosas, nos ayuda a identificar más rápido qué es lo que debemos hacer. Memorizar también esos intervalos que los intervalos, aunque uno los ve, empieza a ver en segundo año, a veces no hay claridad en eso. Y es una cosa tan importante que vamos repitiendo en la música. Hay canciones que tú puedes memorizar rápidamente por el intervalo con el que comienzan. ¿Ves? Entonces, esos intervalos nos ayudan para cantidad de cosas. En el caso, por ejemplo, de la armonía, cómo suena un acorde fundamental, cómo suena un acorde en primera inversión, cómo suena un acorde en segunda inversión, cómo suenan los acordes cuando son de armonía extendida, o un acorde de mayor séptima o menor séptima, o con novena, o con onceava, o con treceava, un acorde cuartal, o sea, todas esas cosas uno las va poniendo en ejecución. Hay mucho por hablar de esto. Seguiré hablando de esto porque no es un tema sencillo. Y bueno, espero que los que llegaron hasta aquí se suscriban al canal, me regalen un like. Si les gusta el tema, coméntenme qué parte de la memorización les gustaría que yo hablara más. Y también compártanlo con alguien que ustedes piensen que le puede servir este conocimiento. Seguimos haciendo música juntos.